¿Y si la guerra que se está gestando en Medio Oriente no es solo política ni militar, sino espiritual? ¿Y si los misiles, las amenazas y los pactos secretos son solo el eco visible de una guerra anunciada hace miles de años? Hoy no estás aquí por casualidad. Has sentido que algo está pasando en el mundo, algo que no puedes explicar. Noticias de guerras, rumores de conflictos, señales en los cielos, desastres naturales y una tensión que crece en la tierra más observada del planeta, Israel. Pero lo que muchos ignoran, o prefieren ignorar, es que todo esto ya fue escrito. La Biblia, ese libro eterno que tantos consideran anticuado, contiene profecías detalladas sobre los tiempos finales. Y el centro del escenario siempre ha sido Jerusalén. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Mateo 24:6. He aquí, yo haré a Jerusalén copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Zacarías 12:2. Hoy hablaremos de algo que está ocurriendo ante nuestros ojos, pero que muy pocos están interpretando desde la perspectiva correcta. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de las antiguas profecías bíblicas? ¿Tiene esta guerra entre Israel e Irán un trasfondo espiritual y profético más profundo de lo que el mundo quiere aceptar? Para entender lo que sucede en Medio Oriente, no basta con analizar política internacional. Hay que entender el conflicto a través del lente espiritual, histórico y profético. Israel no es una nación más, Jerusalén no es una ciudad más, y lo que sucede en esa región determina el curso espiritual del mundo. Israel representa el reloj profético de Dios. Cuando Israel se mueve, el cielo se mueve. Cuando Jerusalén es atacada, algo tiembla en el mundo espiritual. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, la Biblia nos muestra una guerra constante. La batalla entre la luz y la oscuridad, entre el reino de Dios y las fuerzas espirituales de maldad. Y hoy, esa batalla se está manifestando con más fuerza que nunca, en la zona más cargada espiritualmente del planeta, el Medio Oriente. Irán, antiguamente conocido como Persia, aparece en profecías bíblicas claves, especialmente en el libro de Ezequiel, como parte de una coalición que un día se levantará contra Israel. Y si eso es verdad, ¿podríamos estar al borde de esa guerra? Este video no es para alimentar el miedo. Es un llamado a la conciencia profética. Es tiempo de dejar de ver los eventos globales como simples titulares. Es momento de entender que estamos viviendo en una etapa crucial de la historia. Una etapa en la que cada creyente necesita discernimiento, preparación espiritual y fe activa. Porque el conflicto final no será solo con armas físicas, sino con armas espirituales. Y tú necesitas entender tu lugar en esta historia. En este viaje, vamos a desenterrar la historia, entender las raíces espirituales del conflicto y confrontar las profecías bíblicas que apuntan hacia lo que puede ser el clímax de los tiempos, el regreso de Cristo. Prepárate, porque lo que estás por ver podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Para comprender el conflicto actual entre Israel e Irán, debemos retroceder miles de años en la historia, porque esta no es una enemistad reciente. La tensión entre ambas naciones es la manifestación contemporánea de una batalla espiritual ancestral que ha recorrido generaciones, imperios y profecías. Irán, tal como lo conocemos hoy, fue en la antigüedad el imperio de Persia. Y Persia es mencionada muchas veces en la Biblia. De hecho, Persia no solo aparece como potencia mundial, sino también como instrumento del plan de Dios, y más tarde, como enemigo profetizado de Israel. El profeta Daniel, quien vivió exiliado en Babilonia, fue testigo de la transición entre el imperio babilónico y el imperio persa.
Fue bajo el dominio de Ciro el Grande que los judíos fueron liberados y autorizados a regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. En Isaías 45:1, Dios incluso llama a Ciro su ungido, una declaración impactante, dado que era un rey gentil. Así dice Yahvé a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Isaías 45:1. Esto nos recuerda que Dios usa incluso a reyes paganos para cumplir su propósito eterno. Durante siglos, los judíos y los persas coexistieron. Pero con el tiempo, especialmente en los últimos siglos, y más aún desde la Revolución Islámica de 1979, la relación se transformó en hostilidad ideológica, teológica y política. En la actualidad, Irán, como república islámica, no solo rechaza la existencia del Estado de Israel, sino que llama abiertamente a su destrucción. Sus líderes lo han declarado públicamente. Y no es solo un conflicto territorial o político, es una guerra espiritual entre la visión del Islam chiita radical y la identidad profética de Israel. Pero, ¿por qué Israel, siendo un país tan pequeño, despierta tanta oposición? Porque Israel no es un país cualquiera. Jerusalén no es solo una ciudad, es el centro espiritual del mundo. En Jerusalén estaba el Templo de Salomón, el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Fue allí donde Jesús fue crucificado y resucitó. Y será allí donde, según la profecía, volverá el Mesías. El enemigo espiritual de Dios sabe esto. Por eso, la tierra de Israel ha sido atacada, invadida, perseguida y resistida por siglos. Uno de los pasajes más estudiados por los estudiosos de la profecía bíblica es Ezequiel 38 y 39. Allí se describe una futura guerra donde una alianza de naciones se levantará contra Israel. Entre ellas se menciona a Persia, Gog, tierra de Magog, Persia, Cus y Fut con ellos. Ezequiel 38, 5. Muchos creen que este pasaje describe un conflicto aún por venir, una guerra de dimensiones proféticas que involucra a Rusia, Gog-Magog, Irán, Persia, Turquía y otras naciones musulmanas. Esta guerra, conocida como la Guerra de Gog y Magog, no será motivada solo por ambición política o recursos, sino por un odio espiritual profundo hacia el pueblo de Dios. El antisemitismo, el odio irracional contra el pueblo judío, no tiene una explicación lógica ni histórica suficiente. Ha sobrevivido imperios, gobiernos, religiones y sistemas políticos. ¿Por qué? Porque el odio hacia el pueblo de Israel es una estrategia del enemigo espiritual de Dios. Desde los días de Faraón hasta Hitler, y hoy con movimientos radicales y regímenes como el de Irán, la intención ha sido la misma: eliminar al pueblo de Dios. Pero hay algo que el enemigo nunca podrá cambiar. El que guarda a Israel no dormirá, ni se adormecerá. Salmo 121, 4. Israel no fue escogido por ser perfecto, sino por ser parte del plan redentor de Dios. De Israel vino la ley, los profetas, los salmos y, sobre todo, el Mesías, Jesucristo. La existencia de Israel en el mapa actual no es un accidente. Después de casi 2000 años de dispersión, volvió a ser una nación en 1948. Un hecho sin precedentes en la historia mundial. Y la Biblia lo anunció. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Ezequiel 11:19. Dios no ha terminado con Israel, y lo que sucede en su tierra es parte del reloj profético que nos señala cuán cerca estamos del regreso del Rey. Hoy, Irán no solo representa una amenaza militar, con su programa nuclear, su influencia sobre grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, y su postura abiertamente antisemita, sino también un candidato profético dentro del escenario de Ezequiel 38. Irán busca convertirse
en una potencia regional dominante, pero para lograrlo, cree que debe aniquilar al enemigo sionista, Israel. Y en ese odio profundo, la profecía sigue cumpliéndose. La sombra de la guerra final se alarga sobre el horizonte. Israel e Irán no están simplemente enfrentados por territorios o religión. Están cumpliendo un papel dentro de una guerra mucho mayor, una guerra invisible, profetizada, pero más real que nunca. El tiempo se acorta, las piezas se están acomodando en el tablero profético, y el escenario está casi listo para la manifestación más gloriosa que el mundo haya visto. La Biblia no es un libro de mitos, es un libro de historia, de redención y de profecía. Y cuando habla sobre el futuro de Israel y las naciones vecinas, lo hace con una exactitud que desafía cualquier explicación humana. En este bloque, vamos a sumergirnos en las profecías más relevantes que apuntan directamente al conflicto entre Israel, Irán, Persia y el resto de las naciones en torno a Medio Oriente. Uno de los pasajes más impactantes sobre un conflicto venidero es Ezequiel 38 y 39. Allí se describe una coalición de naciones liderada por un personaje simbólicamente llamado Gog, de la tierra de Magog, que se levantará contra Israel en los últimos días. Así ha dicho Yahvé el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ezequiel 38:3. Las naciones mencionadas en esta profecía incluyen Magog, interpretado por muchos como Rusia, Mesec y Tubal, posiblemente territorios en la actual Turquía, Persia, hoy Irán, Cus, probablemente Sudán, Fut, posiblemente Libia. Esta coalición desciende hacia Israel en un ataque coordinado. Pero hay algo poderoso en este relato. Dios mismo interviene sobrenaturalmente para defender a su pueblo. Y serás castigado, tú y todas tus tropas, y los pueblos que están contigo. Ezequiel 38:22. Este evento es interpretado por muchos como una guerra futura, aún no cumplida, que marcará el inicio de un gran despertar espiritual en Israel y el mundo. ¿Por qué es relevante hoy? Porque nunca antes estas naciones han estado tan alineadas ideológicamente contra Israel como lo están hoy. Irán, Turquía, Rusia, todos se mueven en el mapa actual, ya sea mediante alianzas estratégicas, pactos militares, acuerdos energéticos o intereses regionales compartidos. Y más allá de lo geopolítico, lo que los une es una creciente hostilidad hacia Israel. En Daniel capítulo 8, el profeta ve una visión donde un carnero con 2 cuernos, representando a Media y Persia, es derrotado por un macho cabrío con un cuerno notable, Grecia. Esta profecía se cumplió literalmente con la llegada de Alejandro Magno. Pero algunos estudiosos creen que el capítulo tiene un eco dual, un cumplimiento histórico y otro escatológico. El capítulo termina hablando de un tiempo futuro, donde un rey altivo y engañoso se levantará con poder satánico, prefigurando al anticristo. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Daniel 8:23. Este lenguaje se conecta con otras profecías de los últimos tiempos, sugiriendo que el espíritu que operó en aquellos imperios antiguos volverá a manifestarse al final de los días. La profecía de Zacarías es clara. Jerusalén será un problema para todas las naciones, una piedra pesada que traerá juicio a quienes la intenten mover. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. En aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Zacarías 12:2-3. Y así está ocurriendo hoy. Jerusalén es un punto de conflicto constante. Las resoluciones internacionales, los pactos de paz fallidos, las tensiones en el monte del templo
y la expectativa de construir un tercer templo, todo apunta a una crisis inminente con implicaciones proféticas. Jesús mismo habló del conflicto venidero, no solo como señales del fin, sino como un parto espiritual antes de su regreso. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24:7-8. Jesús no solo predijo conflictos, sino también persecución contra los creyentes, falsos profetas y un enfriamiento del amor espiritual. Pero en medio de todo, hizo una promesa. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. La palabra Armagedón aparece en Apocalipsis 16:16, y aunque muchos la asocian directamente con una guerra nuclear, su dimensión es mucho más profunda. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16:16. Aquí se describe cómo los espíritus inmundos saldrán a engañar a los reyes del mundo para reunirlos en guerra contra el Cordero. ¿Podría esta reunión tener su epicentro en Medio Oriente? ¿Podrían los conflictos actuales ser la antesala espiritual de esa gran batalla? Los estudiosos difieren en los detalles, pero coinciden en lo esencial. El sistema del mundo se alineará contra Cristo, y la victoria final será del Cordero. La alianza entre Rusia, Irán y Turquía, hoy en día, coincide con los nombres de Ezequiel 38. El conflicto en Jerusalén se intensifica cada año. Se habla cada vez más de construir un tercer templo, lo cual es clave para el cumplimiento de profecías sobre el anticristo. El antisemitismo está creciendo globalmente, preparando el ambiente para la persecución profetizada. La tecnología y el control digital están sentando las bases para la marca de la bestia y el control global. Apocalipsis 13. Las piezas están sobre el tablero. La palabra fue clara. Las profecías no son metáforas vacías, sino advertencias reales para un tiempo real. Y ese tiempo es ahora. Pero la pregunta más importante no es cuándo sucederá todo. La pregunta es, ¿estás preparado? En medio de tanto caos, guerras y confusión, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Cómo termina todo? La respuesta ha estado siempre ahí. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta las palabras de Jesús, hay una promesa que atraviesa la historia. El Rey volverá. La segunda venida no es un símbolo, es una promesa literal. El regreso de Jesucristo no es una metáfora espiritual, no es una parábola sobre un nuevo comienzo interno. Es un evento real que marcará el fin de esta era y el comienzo del reino eterno de Dios. Jesús mismo lo dijo claramente. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21, 27. No volverá como el humilde carpintero de Nazaret. No volverá como el cordero sacrificado. Volverá como rey, como juez, como señor de señores. Las señales de su regreso ya están ocurriendo. Jesús nos dejó una serie de señales para reconocer el tiempo de su venida. Guerras y rumores de guerras, aumento de terremotos y catástrofes naturales, engaño espiritual y falsos cristos, persecución creciente, enfriamiento del amor, evangelio predicado en todas las naciones. Hoy, todas estas señales están cumpliéndose a una velocidad nunca antes vista. Y no solo eso, Israel volvió a ser nación en 1948, y Jerusalén fue reconocida como su capital. Eso es clave, porque Jesús dijo que la generación que vea esto no pasará hasta que todo se cumpla. En medio de esta guerra espiritual, hay un ejército distinto que se está levantando, no con armas físicas, sino con fe,
verdad y oración. La Iglesia de Cristo no está llamada a temer, sino a preparar el camino. Somos la voz que clama en el desierto, como Juan el Bautista, llamando al arrepentimiento y anunciando al Rey. No estamos aquí para esconder la luz, sino para hacerla brillar más fuerte cuando la oscuridad se intensifique. El libro de Apocalipsis nos da una visión poderosa del retorno de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:11. 16. Cristo volverá como guerrero justo, con un ejército celestial, no para negociar la paz, sino para establecer su reino eterno. Él destruirá al anticristo, juzgará a las naciones y restaurará la tierra según los designios de Yahvé. Tras su regreso, la Biblia describe un tiempo conocido como el milenio. 1000 años, donde Cristo reinará sobre la tierra desde Jerusalén. Apocalipsis 20. Durante ese tiempo, Satanás será atado. Habrá paz entre las naciones. El conocimiento de Dios llenará la tierra. Israel será restaurado completamente. La justicia reinará. El templo será reconstruido y la gloria de Dios habitará allí. Este será el cumplimiento final del pacto eterno de Yahvé con Abraham, David y su pueblo. ¿Y qué pasará con las naciones? Las naciones serán juzgadas según cómo trataron al pueblo de Israel y cómo respondieron al mensaje del Evangelio. Jesús mismo habló de esto en Mateo 25, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25:32. Las naciones que se levantaron contra Israel y rechazaron a Cristo serán juzgadas con severidad, y aquellas que abrazaron la verdad serán integradas en el reino mesiánico. El conflicto de Israel, Irán y Medio Oriente. ¿Cómo encaja en este plan? Cada guerra, cada pacto, cada levantamiento en esa región es parte del proceso profético hacia el regreso de Cristo. Irán no será el último enemigo. Las naciones seguirán alineándose para atacar a Israel. Pero la Biblia dice que cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, su redención estará cerca. Lucas 21:20. Ese será el momento, cuando todo parezca perdido, cuando los enemigos se agolpen contra el pueblo santo. Entonces el cielo se abrirá, y Él vendrá. ¿Qué debes hacer tú? Este mensaje no es para asustarte, sino para despertarte. No es una película de ciencia ficción. Es la historia real de la humanidad escrita por Yahvé. Ahora es el tiempo de volver a la oración, escudriñar la palabra, arrepentirte y alinearte con el reino, compartir el mensaje, despertar a otros, y vivir con los ojos puestos en el cielo y los pies firmes en la tierra. El Rey está por regresar, y con él viene la justicia, la redención y el juicio. ¿Estás listo para ese día? Porque aunque las naciones tiemblen, aunque los cielos se oscurezcan, aunque la guerra final esté por estallar, la última palabra no la tiene el enemigo. La última palabra la tiene Yahvé. Todo lo que hemos hablado no es para sembrar miedo, sino para abrirte los ojos. No vivimos tiempos comunes, vivimos tiempos proféticos. Lo que estás viendo no es casualidad, es el cumplimiento, paso a paso, de un plan eterno revelado por Yahvé desde la antigüedad. Y si todo esto es real, entonces hay una pregunta que no puedes evitar. ¿Estás listo? Este es el tiempo de despertar. La Biblia habla de un gran adormecimiento espiritual en los últimos días. Un letargo que mantendrá a muchos entretenidos, ocupados y desconectados de lo eterno. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Efesios 5:14. Despertar significa volver a mirar con ojos espirituales. Significa dejar la tibieza, abandonar la religiosidad vacía y vivir con urgencia, con fuego, con propósito. No se trata de construir un búnker, sino de construir un altar. No se trata de comprar víveres, sino de llenarte del Espíritu Santo. La Biblia es clara. En los últimos tiempos habrá una gran batalla espiritual, y quienes no estén firmes en la verdad serán arrastrados por el engaño. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. La preparación es espiritual. Escudriña las Escrituras diariamente, ora sin cesar, mantente conectado a la presencia de Dios, fortalece tu comunión con otros creyentes. Sé luz, donde otros solo ven oscuridad. No te dejes dominar por el miedo. Es cierto que vienen tiempos difíciles. Es cierto que las profecías se están cumpliendo. Pero también es cierto esto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Juan 14:1. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El miedo paraliza, la fe activa. Persevera, aunque el mundo te contradiga. La fe verdadera no solo cree cuando todo va bien. La fe verdadera persevera cuando todo tiembla. En los últimos tiempos, muchos abandonarán la fe. Muchos se enfriarán. Muchos seguirán doctrinas falsas que les digan lo que quieren oír. Pero tú, no sueltes tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Tu corona no es un adorno, es tu victoria, es tu recompensa, es el símbolo de haber permanecido fiel hasta el final. ¿Y si caigo? ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficientemente fuerte? Dios no busca perfectos, busca disponibles. El mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces fue el que más tarde lo predicó con fuego y valentía, porque Yahvé no desecha a quien cae. Él restaura, levanta y usa lo quebrado para mostrar su gloria. No importa cuántas veces has dudado, has fallado, has querido rendirte. Lo importante es que hoy digas, aquí estoy, Señor, úsame. La esperanza sigue viva. En medio del juicio hay esperanza. En medio del conflicto hay propósito. Y en medio del caos hay una voz que te llama. El Rey viene. Y mientras esperamos, no lo hacemos con miedo, sino con fuego. Porque no hay mayor privilegio que vivir en la generación que verá su regreso. No como espectadores, sino como protagonistas del despertar final. Cuando las noticias hablen de guerra, tú recuerda sus promesas. Cuando veas a las naciones temblar, tú mantén tus rodillas firmes. Cuando el mundo quiera arrastrarte, tú levanta tu mirada. Porque el Hijo del Hombre viene no para debatir, sino para reinar. No para advertir, sino para gobernar. Y con él vendrá la justicia que el mundo tanto anhela. Si aún no conoces a Cristo, este es el momento. No hay más tiempo que perder. Si ya lo conoces, despierta y prepara a otros. Comparte este mensaje. Suscríbete al canal. Activa la campanita y comienza a vivir con propósito eterno. Porque la historia no termina en una guerra. La historia termina con la victoria del Cordero y con su regreso glorioso para gobernar junto a los que perseveraron.